¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Les vengo teniendo un equipo muy bueno para utilizarse en lo que viene siendo la Copa Remix, que lo vamos a tener otro ratito más, que se compone de Carbine Doble Dragón, gente. Este equipo y esta composición está muy buena a cómo se está comportando el meta el día de hoy, gente. Hay que aprovecharlo ahorita que tienes oportunidad, porque Carbine, sencillo, Carbine con los básicos va a estar metiendo bastante presión porque hay mucho volador, mucho hielo y mucho fuego de elite, lo cual te da una grandiosa ventaja, gente. La mera verdad, hay que aprovecharlo. Y lo que viene siendo estos dos dragones, porque estos dos dragones, primeramente Guzlor, porque tanquea, ese es el objetivo, él es tu cambio seguro. Y Gudra nuevamente se volvió muy utilizable y muy rentable con su puño trueno, su ataque de la comunidad. Así que, gente, si no lo utilizas es porque tú mismo no quieres, porque es el canal donde las manqueadas y las jugadas maestras salen, y lo vas a estar viendo en este video, donde, gente, vamos a estar viendo ni más ni menos que esta composición. Ahí disculpen si me traigo un poco, pero olvidaba decirles, es muy importante cuidarte de lo que viene siendo los tipo acero de elite. Es un problema, hay que sacrificar ahí a Guzlor. ¿Para qué haces eso? Para quitarle primeramente el counter a este Gudra, porque muchas de las veces sacan el counter que viene siendo un tipo hielo, un tipo hada, y con eso te quitas un problema encima. A su vez, gente, Guzlor tiene la particularidad de poder darle la vuelta a ciertos combates, los cuales te dan un alivio, porque así ya seleccionas a tu Gudra contra su acero y puedas manejar mejor el combate, gente. Y sobre todo el que aproveches el día del GoFest. Ahí me cuentas cómo te fue en el día del GoFest, gente, para ver si sacaste nuevos shinies o completaste la shiny deck de este evento. Créanmelo, va a estar muy bueno, no se lo deben de perder, gente. Pero bueno, mucha palabrería, menos combates. Vamos a estar yéndonos directo a la narración, donde aquí, por miedo un fuerza lunar, porque dejó de contar Raxito, esa mala maña, ustedes no lo hagan, siempre cuenten los básicos. No nos fijamos que era una avalancha, nos pudimos haber ahorrado el escudo, pero bueno, pues para eso son los escudos, para utilizarse, gente. Aquí vamos a estar aventando a nuestro querido y amado Gudra, el cual, gente, va a estar recibiendo presión con los golpes de cuerpo de Griden, el cual sí es un excelente pick o un buen Pokémon para utilizarse, porque no hay tanto problema con los luchas. Está muy reducido el meta de los lucha en la Copa Remix. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo un golpe cuerpo más, despachan a nuestro querido Pokémon, no pasa nada. Entra Guzlor, de lo que les digo. Aquí jugamos un poquito distinto porque me gustó bastante, gente. Fue un 10-0, o sea, literal un 10-0 con un doble dragón. Ya casi no se da, así que pueden utilizarlo, gente. Está muy bueno, está muy tocho este equipo. Aquí vamos a estar ahora sí a punto de derribarnos de lo que viene siendo su querido y amado Gligar, el cual avienta su asa aéreo, son patadas ahogados, porque nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro garra dragón, que con esto va a dejar a un solo básico a su Gligar. Y a la entrada de nuestro querido, a la entrada de su querido Carbine, pues ya no había nada que hacer, y un básico para Carbine, un básico para su último Pokémon, y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match, donde les digo, fuego volador, está muy ad hoc para que Carbine haga de las suyas en los lead. Aquí entramos con nuestro Gurlo. ¿Por qué haces eso? Sencillo, necesito mantenerme todavía a Carbine para enfrentar a lo que viene siendo Mandibus. El rival va a estar lanzando sus cargados, no pasa absolutamente nada. Aquí ya invertimos escudos, no me importa, tengo a Carbine, y también Carbine es muy tanque, gente, así que podemos darnos el lujo de estar escudando a Guzlor. Aquí entra ni más ni menos que Typhlosion, y, gente, esto es lo que les digo, esto lo saborea bastante nuestro querido Carbine. Aquí vamos a estar rompiendo lo que viene siendo a ese Typhlosion, cola dragón tras cola dragón. Empieza a hacer de las suyas. Quitamos su escudo, ya no tiene escudos, entra ni más ni menos que Mandibus, y nosotros a la entrada de nuestro
Carvin ya no tenía nada por hacer. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente match. Lo que les digo, otra vez un excelente lead, hace el cambio a lo que viene siendo su querido Roger Steele, y aquí ya la manqueamos. ¿Por qué la manqueamos? Sencillo, era entrar con Gudra, por el simple y único motivo de que pues con Gudra pudimos haber dejado pasar un cargado, gente, y aquí tengo que estar doble escudando a mi Guzzlord, lo cual no es bueno para la estrategia, pero pues bueno, lo que les digo, el único canal donde las manqueadas y las jugadas maestras se dan en un mismo combate. Aquí todavía dejamos pasar, nos dimos el lujo, a pesar de ser malos IVs, lo que aguanta Guzzlord, gente. Aquí al menos le sacamos un escudo, estamos en igualdad de escudos. Puede ser que tengamos desventaja, pero podemos manejarla. Aquí ahora sí aventamos lo que viene siendo nuestro querido cola de agua de Gudra, despachamos a Roger Steele. Vamos a ver con qué entra el rival. Empieza a brincar Gudra, anda motivado, anda encendido de querer pelear. Aquí aventamos lo que viene siendo un puño trueno, el cual vamos a ver si el rival saca su escudo o lo deja pasar. Lo escuda y le hacemos un tremendo catch a lo que viene siendo su rayo asa aéreo. Vaya, yo pensé que era rayo de hielo, pero aún así se quedó bastante y eso a mí me favorece demasiado. Aquí aventamos lo que viene siendo un fuerza lunar. ¿Para qué haces eso? Primeramente para bajarle bastante vida, y en segunda no lo va a escudar porque no tiene escudos. Daxito que no pone atención a los combates. Aquí aventa su cola de agua. Todavía nos podemos dar el lujo de estar aventando una avalancha, no sin antes estar recibiendo un cola de agua más, gente, el cual sí es verdad que me va a dejar muy tocado, pero al ser de buenos IVs ese Carvin lo aguanta y nos hizo la chamba para lo que viene siendo Gudra. Hacemos el cambio ya con cierta ventaja en lo que viene siendo nuestro Pokémon. Ya avienta su rayo de hielo, no pasa nada, a mí no me inmuta en lo absoluto, porque con un puño de trueno nos vamos a estar llevando la victoria en este penúltimo combate, y vamos a estar pasando al último, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Carvin contra Deoxys. Vamos a ver qué hace el rival. Vamos a estar metiendo presión con los que viene siendo nuestros básicos de lanzarrocas. Al ser psíquico pues no es como que lo resista mucho, gente. Deoxys es verdad que es muy tanque, pero pues hacemos una cosa y otra. Pues en el papel estamos haciéndole más daño a nosotros, pero pues aún así hay que respetar a Deoxys Defensa, no por nada es muy recomendable en las ligas abiertas. Aquí va a estar aventando otro cargado más, que va a ser ni más ni menos que Psicopulso, el cual no me inmuten lo más mínimo. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro querido Guzzlord ante la entrada de lo que viene siendo su Griden. Va a estar aventando golpe de cuerpo, no pasa nada, aguantamos el primero, el segundo obviamente lo vamos a estar escudando, para que no le quiero dar libertad de hacer sus estrategias. Aquí aventamos lo que viene siendo un triturar, el cual le va a doler bastante si lo deja pasar. Lo dejo pasar, un básico más, avienta tu cargado, a mí no me incomoda en lo más mínimo. Y vamos ahora sí a estar despachando lo que viene siendo su Griden ante la entrada de ni más ni menos el tremendo Guzzlord. Lo bueno que lo alcanzamos a ver, aventamos garra dragón, ya hicimos el daño que queríamos con nuestro querido Guzzlord. Entra ni más ni menos que Deoxys, inmediatamente entramos con Gudra. ¿Por qué entras con Gudra? Porque necesito a Carvin todavía, aún no le quiero darle el lujo de que me pueda estar farmeando o me pueda tirar a mi Pokémon y esté en un pésimo match. Aquí aventamos lo que viene siendo aliento dragón tras aliento dragón, gente, y ahora sí aventamos cola de agua. ¿Para qué avientas cola de agua? Sencillo, necesito dejar muy tocado lo que viene siendo su Guzzlord, y ya a la entrada de lo que viene siendo nuestro Carvin nos llevamos la victoria. Y este fue el equipo de Doble Dragón, gente, el cual lo recomiendo bastante. Date la oportunidad, y sin más, gente, yo me despido pidiéndote que me apoyes dejando un buen like, suscribiéndote al canal y dejando un comentario de qué opinas del mismo. Yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima. Saluditos.